Cuando le quitas a un país su principal fuente de ingresos, le quitas la capacidad de armar y alimentar a sus tropas. Sin armas, suministros ni comida, la voluntad de luchar se pierde, y no solo para los soldados en el frente. Toda una nación puede volverse en contra de quienes están en el poder, cuando queda claro que las guerras que inician les están haciendo más daño que su supuesto enemigo. Ucrania apuesta a que Rusia sienta el dolor de la guerra que Vladimir Putin inició, y al mismo tiempo le está quitando a Rusia una fuente de ingresos. ¿Es el petróleo? Toneladas de petróleo se están yendo en humo o quedándose atascadas en los puertos rusos debido a los ataques con drones de largo alcance de Ucrania. Algo importante se rompió en Rusia y Putin no puede detenerlo. Para Putin, lo peor de todo es que esto es parte de un plan ucraniano que nunca vio venir. Con el aumento del arsenal de largo alcance de Ucrania, que ahora incluye drones y misiles propios que golpean a Rusia con más fuerza, el sector petrolero ruso es el más afectado por los ataques ucranianos. El 7 de diciembre, Euromaidan Press presentó resultados. Las cifras principales son devastadoras para Putin. Ucrania ha realizado 180 ataques contra refinerías de petróleo y puertos rusos en 2025, según informes recientes. La capacidad de refinación de combustible en Rusia cayó un 25%. Las prohibiciones de exportación de combustible siguen vigentes, y una de las gigantes petroleras de Rusia, Rosneft, ha visto cómo sus ganancias se desploman en un impactante 70%. Analizaremos estas cifras durante el video. Primero abordaremos las huelgas en las refinerías de petróleo, protagonistas de los titulares en 2025. El objetivo sistemático de Ucrania contra la capacidad de refinación de Rusia no es una idea nueva. Ucrania había lanzado muchos drones contra las refinerías de Rusia en 2024, aunque a menudo en ataques aislados. Eso le dio tiempo a Rusia para hacer reparaciones y recuperar su capacidad de refinación casi a los niveles normales. El enfoque de Ucrania ha sido diferente. En 2025, además del alza en ataques, Ucrania ha atacado repetidamente las mismas refinerías, cerrándolas justo cuando Rusia intentaba reactivarlas. Ese pequeño cambio en la estrategia ha dado enormes resultados, ya que Ucrania ha batido récords muchas veces en 2025. El 4 de diciembre, Ucrania Wire reportó que en los primeros 11 meses de 2025, las fuerzas ucranianas realizaron al menos 140 ataques a refinerías y otras instalaciones petroleras y de gas en Rusia. Eso parece un número grande cuando se toma de manera aislada. El medio señala que estos ataques superan a los realizados contra el petróleo ruso entre 2022 y 2024 juntos. Ucrania realizó ataques de 3 años en solo 11 meses, superando lo logrado en ese periodo. Entre 2022 y 2024, Ucrania realizó 130 ataques al petróleo ruso. También parece que prácticamente no hay límite para la distancia a la que Ucrania puede llevar a cabo estos ataques. Si los drones no llegan lo bastante lejos, el sabotaje y los partisanos pueden hacerlo por Ucrania. Probablemente así Ucrania provocó el incendio masivo en la refinería de Yabarovsk en abril, lo cual está a más de 6.000 kilómetros o más de 3.728 millas de las fronteras de Ucrania. El mensaje se ha enviado muchas veces. En 2025, si es una instalación petrolera rusa, no está a salvo. Euromaidan Press reporta cifras un poco distintas a Wire. Afirma que el portavoz de inteligencia de Ucrania, Andriy Yusov, dice que 140 es una subestimación. Según Euromaidan Press, él dijo que Ucrania hizo más de 160 ataques exitosos en los primeros 10 meses de 2025. El medio añade que Ucrania realizó 14 ataques confirmados a refinerías y 4 más en el Mar Negro. La infraestructura petrolera indica que el país podría superar los 200 ataques al petróleo ruso este año. Serán 70 ataques más en 2025 que entre 2022 y 2024. ¿Cuál de estos números es el más preciso? ¿No es ese el punto aquí? Aunque la cifra menor de la UAI sea correcta, sigue siendo una estrategia dañina que puso a Rusia a la defensiva. Y si Putin piensa que Rusia ya debe haber soportado lo peor que Ucrania puede hacer, está muy equivocado. De hecho, los ataques ucranianos a refinerías rusas se intensifican. El 1 de diciembre, el Moscow Times informó que Ucrania rompió su récord de ataques a refinerías rusas. Los 14 ataques mencionados superaron los de cualquier otro mes y permitieron a Ucrania golpear importantes refinerías rusas. La refinería Afipsky, cerca de Krasnodar, fue atacada y parte de su capacidad anual de 91 millones de toneladas resultó afectada. Mencionamos antes a Rosneft. Su refinería en Ryazan fue atacada otra vez y está fuera de servicio desde mediados de noviembre. The Moscow Times informa que Ucrania deshabilitó la unidad principal de refinación de esa planta.
responsable de la mitad de las 171 millones de toneladas de riazán. Este es un punto importante a destacar. Ucrania no está atacando cualquier refinería que crea que puede atacar al azar. Estos no son ataques oportunistas. Ucrania está llevando a cabo ataques bien investigados y precisos contra algunas de las refinerías más grandes que Rusia tiene, exponiendo la total falta de defensas aéreas adecuadas en estas instalaciones. En el proceso, es casi como si Putin no se diera cuenta de lo valiosas que son estas refinerías para producir gasolina, diésel y otros productos refinados de petróleo que necesita suministrar. El ejército ruso, su gente y clientes, Ucrania lo sabe. Para empeorar la situación, el 6 de diciembre Ucrania lanzó otro ataque exitoso contra la asediada instalación de Riazán. El Kiev Independiente informó que el Estado Mayor de Ucrania registró un impacto directo y el incendio resultante de este ataque. Aún se evaluaba el alcance de los daños. Antes mencionamos que Ucrania ataca más que solo refinerías con armas de largo alcance. Ucrania también ha atacado la infraestructura portuaria y depósitos de petróleo. En noviembre hubo 4 ataques a la infraestructura del Mar Negro, según Euromaidan Press, y uno tuvo gran impacto. El 14 de noviembre Reuters reportó que el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro suspendió temporalmente todas sus exportaciones de petróleo. El puerto envía 22 millones de barriles diarios, equivalente al 2% del suministro mundial. Y el objetivo de Ucrania con estos ataques es simple. Ataca refinerías para frenar la producción de combustible rusa y cierra puertos para impedir su venta. Petróleo, gas y cualquier otra cosa que Rusia pueda transportar y vender por mar. El Kiev Post reportó comentarios del estratega ruso Glenn Howard del 7 de diciembre. Afirmó que los ataques de Ucrania en Novorossiysk son inéditos en la guerra naval por su modo de ejecución. Ucrania está golpeando fuertemente a la flota fantasma rusa, tanto directamente como con estos ataques a los puertos. Esto obliga a Rusia a tomar decisiones que preferiría evitar. Moscú puede quedarse de brazos cruzados ante los ataques ucranianos a su flota fantasma o escoltar petroleros fuera de sus puertos protegidos. De esa manera, los buques de guerra quedarían en riesgo de ser atacados por vehículo de superficie no tripulado o vehículos de superficie no tripulados, dijo Howard. Si Ucrania sigue atacando puertos como refinerías, Rusia enfrentará un serio problema. Las operaciones de la flota sombra podrían suspenderse en algunos puertos clave de Rusia. Perder Novorossiysk, en particular, sería doloroso, ya que significaría que Rusia ya no tendría ingresos reales provenientes del Mar Negro. Hay dinero para que Ucrania destruya barcos de la flota sombra rusa. Cuando Rusia pierde barcos de $14 millones ante drones de $20,000, afecta el fondo de guerra de Putin de varias formas. Al igual que con los ataques a las refinerías, Ucrania se ha dado cuenta de que golpear fuerte y con frecuencia causa mucho dolor a Rusia. El 7 de diciembre, medios United 44 informaron que Ucrania atacó con éxito un depósito de petróleo ruso en Oriol. Imágenes satelitales confirman que al menos 2 tanques de combustible fueron destruidos y reducidos a cenizas, según 24 medios. Probablemente el ataque hizo que Rusia perdiera mucho combustible almacenado en la instalación. Recuerden que estos ataques siguen ocurriendo. Ucrania ataca refinerías y el combustible destruido no es fácil de reponer si las refinerías están fuera de servicio o solo funcionan parcialmente. Poco a poco, Ucrania está destrozando toda la red petrolera de Rusia. Y ha habido varios resultados de este enfoque, ninguno de los cuales es bueno para un líder autoritario que está tratando de convencer a su gente de que todo sigue como de costumbre. Dentro de Rusia, hay escasez para empezar. Euromaidan Press ofrece un buen resumen, afirmando que el efecto acumulativo es enorme. Rusia sufre una escasez de combustible del 20% y prohibió exportar gasolina hasta fin de año. La capacidad diaria de refinación ha caído a aproximadamente 5 millones de barriles y se espera que disminuya aún más a medida que se acumulan nuevos daños. La referencia a exportaciones prohibidas la respalda el Moscow Times. En septiembre, ese medio informó que Rusia amplió la prohibición de exportar gasolina y restringió ventas de diésel a compradores internacionales. Las prohibiciones seguirán hasta finales de 2025 y probablemente Rusia las extenderá, ya que Ucrania ha intensificado ataques a refinerías e infraestructuras petroleras. Si las acciones de Ucrania en 2025 lograron las prohibiciones, ataques más fuertes en 2026 forzarán a Rusia a mantenerlas. Sobre la escasez interna, existen varios reportes sobre las dificultades de los rusos para conseguir gasolina en los últimos meses. En octubre, el Kiev Independiente señaló que 4 regiones rusas, incluyendo Crimea, Chelyabinsk, Tyumen y Sverdlovsk, tenían restricciones de gasolina vigentes. En algunas, solo se permitía a los clientes comprar 30 litros o aproximadamente 65 galones cada uno. Algunas estaciones de gasolina se quedaron sin combustible por completo, según el medio, mientras que otras se negaron a vender combustible en bidones.
O llenas el tanque con lo que puedes, unos 6 galones, o no obtienes nada. Se afirma que la escasez de combustible en varias regiones de Rusia se debe más al turismo ruso que a los ataques de Ucrania. Eso dice el grupo de investigación CASE, cuyos hallazgos reportó el Moscow Times el 3 de diciembre. CASE, Centro de Análisis y Estrategias en Europa, realizó una encuesta telefónica en Rusia preguntando si los rusos habían experimentado escasez en gasolineras. En los últimos 3 meses, la muestra fue pequeña, solo 1.600 personas, de las cuales 1.158 conducían vehículos, una cifra baja considerando la población total de Rusia. Aún así, CASE se aseguró de incluir regiones que se reportó que estaban afectadas por la escasez de gasolina, como Crimea, en su encuesta. CASE señala que el 24% de los encuestados reportó escasez o falta total de su gasolina preferida, y solo el 10% de ese 24%, lo que equivale al 2.4% de toda la muestra, no pudo encontrar gasolina en ningún otro lugar. Muchas de las escaseces que sí ocurrieron, agrega CASE, fueron en regiones donde el turismo intenso provocó una demanda más alta de lo normal. Así que hay indicios de que la escasez de gasolina no está afectando a Rusia tan fuerte como le gustaría a Ucrania. Sin embargo, el mismo estudio encontró que Crimea, ocupada por Rusia y que Putin usa como base para ataques navales y aéreos contra Ucrania, está siendo fuertemente afectada. La situación era diferente en Crimea anexada y Sebastopol, donde el 70% de los encuestados se había encontrado con bombas vacías. El 26% enfrentó escasez más de 5 veces. Y casi la mitad no halló gasolina ese día, según The Moscow Times. Como programador interesante, se sugiere que quienes enfrentaron la escasez estaban en regiones desfavorecidas de Rusia. Quienes tienen bajos ingresos o sin educación superior eran más propensos a esperar 45 minutos o más por combustible, lo que sugiere que Putin podría estar dando prioridad a lo que él podría considerar las partes más deseables, y algunos podrían argumentar, influyentes de Rusia. Si los más ricos y educados no sufren la escasez, Rusia no debe preocuparse por los demás. No pueden quejarse lo suficientemente fuerte. Así que hay un debate sobre la escasez de combustible, al menos en cuanto a las causas, pero no se puede negar que la escasez existe. Putin finge que no existen. El 5 de diciembre dijo a la India que Rusia puede suministrar combustible sin interrupciones, incluso con la prohibición de exportar gasolina. Las refinerías rusas sufren ataques repetidos, intentando mantener a uno de sus mayores clientes de petróleo, aunque eso cause más sufrimiento a su gente. Pero hay que hacer la pregunta: ¿cómo puede Rusia garantizar el suministro ininterrumpido de combustible a alguien? Eso nos lleva de vuelta a una estadística que compartimos al principio del video. El procesamiento de productos petroleros de Rusia ha disminuido en un 25%, lo cual es malo para la economía de guerra que Putin ha creado, y aún peor para un presidente que promete suministros ininterrumpidos. Si necesitamos ver ejemplos claros del impacto de esta reducción en la producción, fuera de las escaseces que discutimos antes, entonces el ejemplo de Rosneft que mencionamos anteriormente es perfecto. El Moscow Times informó que Rosneft tuvo una caída del 70% en sus ganancias netas en los primeros 9 meses de 2025. La empresa ganó $36.000 millones en los primeros 3 trimestres del año, comparado con el mismo periodo de 2024, cuando Rosneft ganó $119.000 millones. Esto es un gran golpe. Los ingresos bajaron 18% en ese periodo. La analista principal global de Freedom Finance, Natalia Milchikova, ofreció algunas razones para la caída, señalando que los factores detrás de la disminución incluyen los bajos precios del petróleo ruso y un descuento cada vez mayor del crudo ruso en comparación con los referentes internacionales. Power, sanciones a su flota petrolera y fortalecimiento parcial del rublo. Esas menciones de sanciones son interesantes. La pérdida de ganancias de Rosneft ocurrió antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el nuevo paquete de sanciones dirigido a esa compañía y a sus compradores internacionales. No sabemos las cifras de Rosneft del último trimestre de 2025, pero no parecen traer buenas noticias para la compañía. Milchakova no habló de los ataques a refinerías y puertos ucranianos, que casi seguro han impactado la capacidad de Rosneft para obtener ganancias con su producto principal. No puedes vender mucho petróleo ni combustible si ambos se destruyen y tu país te prohíbe vender combustible a tus clientes más lucrativos. Rosneft es solo una compañía energética, aunque es de las más grandes de Rusia. Otras compañías podrían compensar sus pérdidas, pero no ocurre así. Un informe del Moscow Times del 3 de diciembre indica que en noviembre los ingresos rusos por petróleo y gas cayeron 34% respecto al mismo mes de 2024. Las cifras siguen siendo altas e impresionantes. Rusia obtuvo $103.000 millones por petróleo y gas entre enero y noviembre de 2025,
Sin embargo, esos ingresos son 2.963 mil millones de dólares menos que en los primeros 11 meses de 2024. En estas caídas vemos el verdadero dolor para Rusia. Putin no destina todo el dinero del petróleo y gas ruso a su fondo de guerra para Ucrania. Eso no funcionaría porque las empresas que crean estos productos necesitan ingresos para pagar a sus equipos e infraestructura. Rusia grava los ingresos de sus proveedores y usa ese impuesto para financiar desde la guerra de Putin hasta el funcionamiento del país. En noviembre de 2025, Rusia solo recaudó 68 mil millones de dólares en impuestos por ventas de petróleo y gas. Sigue siendo una cifra alta, pero es 34% menor que en noviembre de 2024. Ese es precisamente el objetivo de lo que Ucrania está haciendo. Cuantas más refinerías saque de operación Ucrania, cuantos más puertos cierre, más petróleo y combustible Ucrania haga arder en llamas. Esto significa que las empresas energéticas rusas venden menos y Putin recauda menos impuestos. Putin ya no puede confiar en la seguridad de los barcos de la flota fantasma para transportar estos productos. Ucrania también los ataca, incluso en aguas donde Rusia no creía que sus barcos serían objetivos. Infórmate sobre algunos de estos ataques en nuestro video, que muestra el impacto de los drones Sea Baby de Ucrania en la flota fantasma. Pero volvamos al dinero. Lo que Ucrania haga para dañar la red petrolera rusa es clave, ya que Rusia enfrenta una crisis financiera actualmente. PeaceRep, un consorcio que estudia la resolución de conflictos y la paz, afirma que la economía rusa es ahora 15% más pequeña que antes de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin en febrero de 2022. También es posible que Rusia esté manipulando las cifras para que su posición económica parezca más fuerte de lo que realmente es. El doctor Volodymyr Vlasiuk afirma que nuestra investigación revela por qué la inflación oficial es sospechosa. Nuestra estimación alternativa de inflación implica que el Producto Interno Bruto ruso debe reducirse. Se muestran los altos costos de la guerra para la economía rusa y los límites del keynesianismo militar. Otro informe de paz. El investigador Dr. Luke Cooper señala que Rusia debe elegir entre la guerra de Putin y el bienestar de su pueblo, y ver cómo rendir el presupuesto más reducido del país. La organización concluye que Rusia está en recesión, lo cual es un gran problema para Putin. Mientras Ucrania sigue destruyendo la infraestructura petrolera rusa, los ingresos de la industria más importante de Rusia seguirán bajando. Más disminuciones llevan a que se paguen menos impuestos. Y menos impuestos significa que Putin tiene que privar ya sea a los soldados de Rusia o a su pueblo de lo que necesitan. Ninguna es buena opción para el presidente de Rusia. Gastar menos en la guerra debilita los ataques que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, mientras que gastar menos en el pueblo ruso aumenta las posibilidades de que surja descontento, un descontento que podría significar el fin de Putin. Simon Tisdall. The Guardian afirma que Putin erró al rechazar el último acuerdo de paz en Ucrania, sin importar su formato. La economía colapsada podría causar la caída de Putin. ¿Cuánto más tolerará el pueblo ruso a su dictador y asesino en masa, el envenenador de Salisbury, el criminal de guerra acusado que rechaza propuestas de paz y ahora amenaza con guerra a Europa? Pregunta Tisdall. Ucrania espera que no sea por mucho tiempo más. Con cada ataque al petróleo ruso, aumenta la presión, empeoran las carencias, bajan los ingresos, y Putin parece un líder débil en un país que siempre ha valorado la fuerza. Hay señales de que Putin pierde control sobre sus propios soldados. Algunos soldados, furiosos por su trato, matan a sus comandantes en brutales venganzas. El ejército de Rusia se está desmoronando tan gravemente como la economía del país. Como aprenderás si ves nuestro video, y si te gustó este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre el daño que Ucrania le está haciendo a Rusia. Y gracias por vernos.